¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de predicción, día de pronóstico a las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Nos encontramos con el último partido de estas predicciones. Como saben, todos los vivieron acá por la pantalla de Suda. Todas las predicciones las van a tener en el canal, las van a poder ir a disfrutar. Y ya el día jueves vamos a arrancar con lo que son los partidos. Vamos a arrancar con esa jornada vibrante en la que ya tenemos 4 partidos al mismo horario, así que nos va a costar un poco subirlos al instante, pero ustedes quédense ahí confiando porque vamos a estar con todos los partidos. Tenemos 20-30 horas de Argentina a Brasil-Chile, Paraguay-Ecuador, Uruguay-Perú y el partido que vamos a analizar hoy y que vamos a hacer la predicción el día de hoy. Colombia frente a Bolivia. Dos selecciones con objetivos totalmente opuestos. Por un lado tenemos a Colombia que busca esa heroica, que busca esa epicidad, que busca ese momento de poder tener una chance, de llegar con chances a la última fecha, de poder ingresar a la clasificación al Mundial de Qatar. ¿Está complicada la cosa? Está muy complicada, pero nada es imposible en el fútbol y menos para esta selección. Esta selección tiene un plantel de la concha de la lora, tiene un excelente plantel y no tengo dudas que tiene nivel de sobra para poder llegar a esa última fecha con chances. Y si me arriesgo más, bueno, sobre el final del video lo voy a decir, así que por favor quédense hasta el final. Antes de ir con la predicción y por supuesto con los convocados de ambas selecciones, vamos a hacer una mini pausita publicitaria. Bien, hago esta pequeña interrupción para decirles que ustedes sí, son los más afortunados del mundo. Tienen suerte, nadie tiene más suerte que ustedes porque OneFootball les trae un sorteo junto a nosotros que no se pueden perder. A la cancha con OneFootball se llama claramente, van a poder ir a la cancha de la mano de OneFootball a ver Argentina-Venezuela en esta última fecha de eliminatorias para Argentina de local frente a la selección venezolana. Van a poder ir, OneFootball va a poder estar sorteando 2 entradas y vos vas a poder participar y vas a poder ganarte esas 2 benditas entradas para poder ir a ver a la escaloneta a la selección argentina. Como ya saben, el eslogan de OneFootball es No one gets you closer. Nadie te mantiene más cerca del fútbol que OneFootball y claramente lo hace con estas entradas para ir a ver a la selección. Va a ser una auténtica fiesta en la Bombonera porque va a ser el último partido de local. Van a estar las figuras, van a estar Messi, todos los que vos te imagines y que van a estar seguramente convocados a Qatar 2022 al Mundial. Van a estar ahí. Va a ser una auténtica fiesta la Bombonera y no te lo podés perder de la mano de este hermoso sorteo que hace OneFootball. Ahora mismo vos te estarás preguntando cómo podés participar. Claramente que nosotros te lo explicamos. Acá abajo vas a tener el link en la descripción y también en el comentario fijado o también el código QR para poder redirigirte directamente a la página del sorteo. Ahí mismo vas a tener que copiar. Claramente que te tenés que descargar la aplicación de OneFootball. Yo no te lo tengo que explicar. Te la tenés que descargar para copiar el título de la primer noticia que veas en la aplicación. Luego vas a tener que contestar con quién irías a la cancha si ganaras ese sorteo, si ganaras esas 2 entradas y llenar toda la información que te pide por debajo para terminar participando. La verdad que no puedo decir otra cosa que tenerles envidia muy sana de que van a poder estar participando y alguno de ustedes claramente también va a poder ser parte y va a poder ganar esas 2 entradas para ir a ver a la selección argentina en su última función. La última función de Last Dance de la escaloneta antes de ir al Mundial de Qatar 2022 y la van a poder ver ustedes. Sí, de local lo último que va a quedar. Luego obviamente podrá haber amistosos, pero esta va a ser la última por los puntos, por los porotos y la verdad es que hay mucha envidia nuestra porque ustedes van a poder ser parte de la mano de OneFootball. Así que, sin mucho más, participen y ojalá alguno de ustedes gane y si alguno gana nos avisará. Bueno, vieron, al final no era tan malo. Ustedes pueden ir a ver el partido entre Argentina y Venezuela, la despedida de la escaloneta, así que pueden participar ahí abajo descargándose la aplicación, haciendo clic ahí y siguiendo todas las instrucciones que ya vieron. Si les parece, vamos a arrancar con el video, vamos a arrancar con la predicción. Arranquemos por el lado de Bolivia primero, que es el visitante, que es el que va en busca de arruinarle un poco la noche y poder arruinarle también lo que es la clasificación a Colombia, de terminar de hundirlo, digamos, de terminar de sacarlo de la
de la clasificación y ya pensando en otra cosa, pensando en el Mundial del 2026 Bolivia y empezando a ver qué jugadores pueden empezar a formar parte de esta renovación que, si no me equivoco, va a seguir al comando César Farías si no pasa nada de otro mundo. De todas maneras, como saben, la información la van a vivir acá en Suda a medida que vayan pasando los días. Veremos si sigue o si no. Y si viene otro técnico, también obviamente vamos a hacer la editorial haciendo el análisis. En el arco tenemos a Guillermo Vizcarra, a Johan Francisco Gutiérrez y a Rubén Cordano. Como ven y como van a estar viendo, está apostando a una convocatoria de futbolistas del fútbol local. Es totalmente diferente a lo que venimos viendo, por supuesto, a lo que veníamos viendo de Bolivia en las últimas fechas de eliminatorias. Pero bueno, empieza a probar un poco César Farías y también, como les digo, no tiene mucha obligación en estos momentos Bolivia para salir a buscar el partido, así que lo usará como prueba esta fecha de eliminatorias, esta doble fecha. Después, en lugar de los defensores tenemos a Carrasco, a Enomba, ya viene siendo una fija Enomba, Reyes, De Miquel, Álvarez, Velasco, Jaquín, Velázquez, Fernández, Suárez, Sagredo, Herrera, Supayabé, o si se pronuncia así, ya saben, si no me lo dejan en los comentarios, y Quintero, Jairo Quinteros. Esas son las convocatorias de los defensores. Ahora pasamos al mediocampo. Acá ya empieza a haber algunos conocidos, como es el caso de Ramiro Vaca, que para mí es de los mejores futbolistas de esta selección y de los que más rindió en estas eliminatorias, junto al gran Moreno Martins y bueno, y también algún que otro jugador que ahora me estoy olvidando, pero que también estuvo bien en la selección boliviana. Pero Ramiro Vaca para mí es de las mejores apariciones y de las que más le va a aportar de cara a futuro, junto a Henry Vaca también, que ya lo vamos a nombrar. Después, Spenjay o Spenay, no sé si se pronuncia así, Villamil, a Lima también lo tenemos, a Chura, a Villarroel, a González y a... ¿cómo se pronuncia? Yesit Martínez. Bueno, a Yesit Martínez también está acá. Acá de los jugadores que más me gusta, ya saben, es Ramiro Vaca del mediocampo. Y pasamos a los delanteros. En los delanteros tenemos a Montenegro, tenemos a Sánchez, tenemos a Henry Vaca, que es mi futbolista fetiche de la selección boliviana. Creo que es de los que más daño hace en el 1 a 1, en el 1 versus 1, en el cara a cara, de los que más marcas se sacan encima y obviamente tiene que estar en esta convocatoria. Después también está García, está Cuellar, Jaume Cuellar. Es bueno que también esté Jaume Cuellar. Lo veníamos pidiendo hace mucho tiempo a Jaume y estaría bueno que ya se le empiece a dar unos minutos como para poder ver si está o no está para ser partícipe de esa renovación de la selección boliviana que vamos a tener de acá a unos años. Bruno Miranda va a estar, Menacho también y Víctor Abreu, que es otro de los jóvenes de esta selección que, vuelvo a repetirlo, tiene una camada muy buena de cara a futuro Bolivia. Está en la federación si quiere potenciarlos de la mano de Farías o si quiere potenciarlos de la mano de otro técnico. Eso lo saben ellos saben cómo labura César Farías, yo no me voy a meter, pero la realidad es que a mí me gustaría que se potencie esta selección porque tiene material Bolivia. Hay mucho material en todas las selecciones del continente sudamericano para poder hacer unas eliminatorias mucho más competitivas de los que ya son. Pero está en las federaciones, en hacer las cosas bien, en apostar a proyectos serios y de esa manera poder potenciar a los juveniles y también poner a los experimentados, como es el caso de Moreno Martins, que para mí tiene que seguir estando en la selección. Es un delantero vigente que para mí con 48 años va a poder seguir jugando. Con 48 años va a poder seguir jugando porque lo que hace él dentro de la cancha es terrible, es tremendo. Aporta desde un lado que no es tan físico como parece. Es increíble, pero bueno, nada. Moreno Martins supuestamente va a estar para la otra fecha de las eliminatorias que va a ser frente a Brasil el 29 del 3. Para Colombia no está por acumulación de tarjetas. Así que ahora sí vamos a pasar a Colombia, la selección que va en busca de la heroica, va en busca de hacer historia y de poder llegar a esa última fecha de eliminatorias con posibilidades de poder estar en Qatar. Ojalá, estaría buenísimo que se den los resultados para que Colombia pueda llegar al Mundial porque se lo merece. Se lo merece por la lista que tiene, no tanto por lo que hizo durante el año, porque es cierto que si te lo mereces lo conseguís, pero bueno, se lo merece por los jugadores que tiene, por el presente que están teniendo sus equipos y que no se le están dando ahora mismo las cosas en la selección. Puede ser el factor técnico, pero bueno, vamos a pasar, si les parece, a la lista de convocados de la selección colombiana.
En el arco tenemos la fija de siempre, David Ospina, va a ser el arquero titular, de eso no tengo dudas, aunque la última vez, frente a Argentina, se lo sacó a Ospina y se terminó apostando por otro arquero que, si no me equivoco, fue Camilo Vargas. Puede ser, si me estoy equivocando me lo dejan en los comentarios, pero se lo sacó Ospina por un supuesto error y bueno, y después se terminó apostando por otro arquero. Pero para mí Ospina tiene que ser el arquero titular de esta selección. Después tenemos a Montero y a Vargas, que son los otros dos arqueros de esta nómina. Defensas. En la parte defensiva tenemos a Carlos Cuesta, tenemos a Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Frank Fabra de un gran momento en Boca, John Lucumí, sí, ahí está. Johan Mojica también está. Está Estefan Medina y William Tecillo. Acá no está Jerry Mina, por ejemplo. Es una de las ausencias que así a simple vista me doy cuenta. Y la verdad es que me gusta bastante los defensores que hay. Siento que hay nivel, vuelvo a repetirlo, hay nivel. Estefan Medina, más allá de que no sea uno de los laterales más vistosos, es rendidor. A mí me gusta, por ejemplo, es rendidor. Después tenés a Davinson Sánchez, tenés en la parte central como un buen pilar fundamental. Después lo tenés a Frank Fabra, que puede ser un excelente lateral, que viene haciendo las cosas muy bien en Boca. Y por qué no confiar en Fabra para poder jugar como lateral. Así que bien la nómina de defensores. Hay mucho más talento, eso no tengo dudas, por el mundo. Colombianos hay en todos lados y que están jugando bien también hay en todos lados. Después por la parte del mediocampo, que es quizás a mí lo que más morbo me da, porque hay jugadores con un excelente pie en la selección colombiana. Tenemos a Gustavo Cuéllar, a Juan Fernando Quintero, que es uno de los que digo que tiene un buen pie, a Guillermo Cuadrado, que va a jugar de lateral seguramente, no sé si va a entrar como mediocampista o va a jugar de lateral, pero yo creo que de 4 es de la posición en la que tiene que jugar como juega en la Juventus, bueno, que juega acá en la selección colombiana. Después Jefferson Lerma, James Rodríguez, Jamesito, lindo verlo en la nómina nuevamente, después de un tiempo en el que no estuvo. Bueno, volver a verlo en la nómina, como también lo vimos la última vez, la última doble fecha, está bueno porque es el futbolista a recuperar, siento yo, en estas últimas 2 fechas, para ver si va a estar de cara a una futura renovación de esta selección. Mateus Uribe, Víctor Cantillo, después Wilmar Barrios, que va a ser el 5 defensivo para mí, si no entra ninguna duda, va a ser Wilmar, que también está en un momento muy bueno, y Jairo Moreno quizás sea más de recambio en ese caso en el mediocampo. Vamos con los delanteros, que acá parece que nos escuchó el señor Rueda. Parece que nos escuchó a medida que íbamos haciendo los videos. Es un gran suscriptor de Sudamérica porque está siguiendo la actualidad de los colombianos. Y por eso lo termina convocando a Alfredo Morelos, por ejemplo, que está en un gran momento en el Rangers. Puede ser, porque si no me equivoco con el nombre del club y me voy a querer morir. Y no quiero equivocarme con el nombre. Entonces creo que está en el Rangers, si no me equivoco. El nombre del club es ese. Si no, bueno, pueden ir a ver al canal. Hay un millón de videos en el que estuvimos cubriendo los partidos de Alfredo Morelos. Después, Harold Preciado. A este no lo tengo tanto de nombre, a Harold Preciado. Después vamos a ver qué onda, lo vamos a analizar en el canal seguro. Luchito Díaz, ya con un título en el lomo en el Liverpool, rompiéndola toda. Nada, es increíble y me encanta que esté en la lista de convocados. Ojalá sea titular Luchito Díaz porque lo disfrutamos mucho de verlo jugar y queremos que sea parte de esta heroica que va a buscar Colombia en esta fecha de eliminatorias. Después, Luis Fernando Muriel, Cachetito. Acá viene otra de las nuevas, entre comillas, incorporaciones. Luis Sinisterra, un talentoso colombiano que sin dudas, va a formar parte de la renovación de esta selección colombiana. O sea, de una próxima camada va a formar parte sí o sí Sinisterra, porque viene teniendo una actualidad muy buena en el Feyenoord y creo yo, el Feyenoord era, ¿no? Sí. Bueno, creo yo que Sinisterra tiene que ser titular en esta selección. Nada, según lo que está mostrando últimamente, merece ser titular Sinisterra. Luis Suárez también lo tenemos ahí, no es Luchito Suárez el uruguayo, es Luis Suárez el colombiano. Miguel Ángel Borja, otra de las fijas en esta delantera. Y Rafael Santos Borré, que también es otra de las fijas. Santos Borré y Borja son de las fijas de Rueda en estas eliminatorias, casi siempre los convoca. Y siento que Borré también tiene que ser titular porque es de los delanteros que define y también te aporta en la parte de creación de juego, arrastrando marcas y más cosas que quizás uno no ve tanto,
pero a la larga te termina favoreciendo porque te abre espacios. Así que Borré siento que tiene que ser titular. Ahora, vamos con lo que decimos siempre. Nosotros opinamos qué equipo tendría que estar en cancha. El que lo termina decidiendo es Reinaldo Rueda. Él es el que decide, es el que elige a los 11 que ve mejor en las prácticas y a los 11 que ve mejor, y los termina metiendo en cancha. Yo siento que a Colombia no se le debería escapar el partido frente a Bolivia, teniendo en cuenta que Bolivia va a jugar con un equipo que casi que ni jugaron juntos un partido, los 11, que va a poner en cancha César Farías. Quizá me equivoque y termina poniendo justo a los 11 que se conocen de esa convocatoria, pero la convocatoria de Bolivia es bastante alternativa, no están los titulares de siempre. Entonces no se le debería complicar mucho el partido, debería sacar diferencia de gol Colombia en este partido, que va a ser muy importante, y después ya pensar en lo que se le va a venir la próxima fecha, y obviamente esperar algún que otro resultado, prenderle velitas, porque ahora mismo no tengo la cuenta exacta de qué debería pasar, pero qué sé yo, prenderle velitas a Brasil, que le gana a Chile, y esperar un empate de Perú-Uruguay, o esperar que Perú pierda, por ejemplo, y que después pierda de vuelta. Es una de las cuentas que se me viene a la cabeza, puede pasar cualquier cosa, pero teniendo en cuenta que Perú y Uruguay están los dos ahí y se van a enfrentar, bueno, ahí debería esperar que alguno de los dos pierda, creo que le conviene más que pierda Perú. Veremos qué pasa, la verdad es que esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, sudamericanos ustedes lo saben de sobra eso. Acá en el canal de Sudamérica hemos vivido históricas remontadas, incluso la semana pasada Olimpia termina dejando afuera a Fluminense en una histórica remontada, entonces siempre pasan cosas en el fútbol sudamericano y yo creo que acá tranquilamente no va a ser la excepción. Colombia va a ir en busca de esa heroica y puede ser que lo logre. Guárdenme este clip y me lo muestran en una semanita cuando tengamos ya los clasificados a el Mundial de Qatar 2022. Así que ya saben, se suscriben, activan la campanita. Si quieren que hagamos directo después de la fecha de eliminatorias, el día viernes, si quieren que hagamos directo ahí, bueno, ya saben, lo dejan en los comentarios que con gusto lo vamos a hacer. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao, chao.